Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Cristian Reinaga, gerente científico de VIH para GSK México. Hoy nos encontramos en Bogotá, donde se está llevando a cabo el Congreso de VIH y Hepatitis en las Américas 2019 y tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Gesser Lezama. Él es infectólogo de la clínica especializada Condesa, que es una de las clínicas más grandes de VIH en nuestro país y también en Latinoamérica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista al doctor Gesser Lezama. Doctor, sabemos que en la actualidad el tema de las interacciones farmacológicas es un tema que preocupa a la mayoría de los médicos tratantes porque debido a que la expectativa de vida de las personas que tienen VIH ha incrementado, con esto se han incrementado las comorbilidades asociadas a la edad y por lo tanto también tienen más polifarmacia. En ese sentido, doctor Gesser, ¿qué es lo que más le preocupa al médico tratante desde el punto de vista de interacciones y a la hora de seleccionar un tratamiento antirretroviral y cuáles son las estrategias que pueden estar llevando a cabo específicamente en la clínica Condesa para evitar estas interacciones farmacológicas? Bueno, tenemos una población de pacientes que ya son mayores de 50 años, alrededor de 1.300 en nuestra clínica y definitivamente el ejercicio que hacemos diario cuando los valoramos en las consultas de seguimiento, pues es ver qué comodicaciones pudieran llegar pues agregarse durante el seguimiento clínico, también las comorbilidades que desarrollan y con base en esto, bueno, pues decidir si continuar ese esquema en el cual iniciaron, que sabemos que puede ser con inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos o IPES. Y bueno, de hecho en la práctica común de VIH, pues valoramos mediante softwares que están disponibles en la red que si las comodicaciones que estos pacientes tienen, pues interaccionan con el tratamiento que lleva actualmente. Y eso nos ayuda a cambiar, a switchar a los pacientes a un esquema un poco más noble, que no tenga interacciones y sobre todo que disminuya la cantidad de tabletas totales que ingieren en conjunto, ¿no? Junto con sus otros medicamentos. Muy bien, doctor. Y hablando de hablando de comorbilidades asociadas a la edad, sabemos que los pacientes con VIH presentan de forma más frecuente enfermedad ósea, tanto osteoporosis como osteopenia. Sabemos que en nuestro país están limitadas algunas herramientas como la densitometría ósea para el diagnóstico de este tipo de comorbilidades. En ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que usted recomienda tanto para la prevención como el manejo de la enfermedad ósea en las personas que viven con VIH? Sí, nos preocupa mucho los pacientes que actualmente usan tenofovir. Sabemos por la evidencia que existe que tenofovir más IP pues potencia esta disminución de la densidad mineral ósea. Entonces sí es algo que tenemos que estar vigilando en aquel paciente que va envejeciendo durante el seguimiento, ¿no? Nosotros, bueno, clínicamente podemos hacerlo mediante la escala de Frax. Todo paciente arriba de los 40 años buscamos factores de riesgo relacionados a disminución de la densidad mineral ósea y con base en el resultado podemos nosotros determinar cada cuánto requieren un seguimiento y aquellos que desarrollan ya disminución de la densidad mineral ósea, bueno, pues impactar dando tratamientos específicos. Desgraciadamente en México digamos que recursos para la salud son todavía muy escasos para poder tratar este tipo de pacientes. Muchas veces lo tienen que pagar ellos. Entonces hace un poco más complicado este manejo y seguimiento de los pacientes, a pesar de que podemos referirlos a otros centros de atención, ¿no?, especializada. Es algo que vamos a ver cada vez más frecuente y creo que lo que podríamos hacer para disminuir esa cantidad de pacientes que cada vez va a desarrollar complicaciones asociadas al uso de antirretrovirales, bueno, pues es simplificar y ayudarlos a esquemas más nobles que no impacten tanto sobre la densidad mineral ósea. Excelente, doctor.
Desde el punto de vista de inflamación, sabemos que las personas que tienen VIH, aún y cuando están en supresión virológica, tienen un estado proinflamatorio continuo. Esto asociado también a la aparición de comorbilidades relacionadas con la edad, como la enfermedad cardiovascular, enfermedad ósea que ya mencionamos, entre otras. Bueno, en ese sentido, ¿cómo impactarían los marcadores de inflamación en la selección de un tratamiento antirretroviral o en la modificación de un tratamiento antirretroviral? ¿Cuál es su perspectiva? Pues durante años se ha intentado buscar un biomarcador idóneo para ayudarnos a predecir riesgo cardiovascular. De hecho, se ha tratado de introducir estos biomarcadores en las escalas clínicas que tenemos de predicción del riesgo cardiovascular. La realidad es que no hay evidencia contundente que nos ayude a elegir un marcador ideal, ¿no? Sabemos que existen marcadores como la PCR ultrasensible, IL-6, ¿no? Fibrinógeno, pero la realidad es que la evidencia que existe es muy heterogénea, ¿no? Se ha tratado de asociar la disminución de estos biomarcadores al uso de ciertos tipos de fármacos antirretrovirales. La realidad es que hasta ahora no hay uno que nos ayude a decidir qué tipo de familia de antirretrovirales pudiera tener mejor perfil respecto a los biomarcadores. Entonces yo creo que en la actualidad y pues muchos médicos que nos dedicamos a ver VIH, pues utilizamos en nuestra práctica clínica diaria pues las escalas clínicas que ya existen para predecir el riesgo cardiovascular, y con base en estos resultados pues ya probablemente modificar el esquema antirretroviral, aunque siempre es muy importante de primera instancia tratar esos factores de riesgo, ¿no? Modificarlos. La hipertensión, la dislipidemia, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina. Se ha demostrado que impactando en estos factores probablemente mejoremos el pronóstico de los pacientes y el riesgo cardiovascular a largo plazo. Entonces, a pesar de estas maniobras que nosotros hacemos en la práctica clínica diaria, no logramos controlar el riesgo cardiovascular en los pacientes, bueno, pues lo que sigue es utilizar medicamentos más pues más nobles, ¿no? Con mejor perfil metabólico y que podamos ayudarle a este paciente a disminuir ese riesgo, ¿no? Exactamente. Usted ya ha tocado el tema relacionado con comorbilidades, por ejemplo, como obesidad, comorbilidades que están más relacionadas con el estilo de vida. Modificar, no olvidarse de modificar esos factores de riesgo tradicionales que conocemos como obesidad. Y en ese sentido, hablando específicamente de la obesidad y hablando de nuestro país, en donde es un país con alta prevalencia en obesidad, ¿cuál es su percepción de los nuevos datos que se han presentado con respecto al incremento de peso en terapias antirretrovirales como los inhibidores de integrasa? ¿Cree que esto vaya a impactar a una población como la nuestra en México? Pues hay que conseguir más datos al respecto. Definitivamente los datos recientes del NA-CORT, bueno, pues la realidad es que son bastante prometedores y bueno, abren la pauta para hacer mayores estudios, porque pues en un inicio pensábamos que dolutegravir y los inhibidores de integrasa pues ya, ¿no? Hicieron un parteaguas en el manejo del paciente con VIH. ¿Y por qué? Porque pues tenían mejor perfil metabólico, mejor tolerancia. Hay estudios que compara que disminuye, cuando hacemos el switch, disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, pues pensamos que ya estábamos ante fármacos con mejor tolerancia y que pues probablemente ya iban a suplir a todos los fármacos antirretrovirales que teníamos antiguamente, pero pues ya con estos nuevos datos pues vemos que pues realmente no es tan inocuo, ¿no? Los inhibidores de integrasa. Definitivamente hay que ver si ese aumento de peso realmente repercute sobre el riesgo cardiovascular a largo plazo. Hay que buscar mejor evidencia y definitivamente yo creo que sí tiene algo que ver, ¿no? Digo,
4 o 5 kilos de aumento de peso en promedio, creo que no es poco, es algo bastante considerable que hay que investigar y hay que ver qué impacto puede tener a largo plazo sobre nuestros pacientes, ¿no? Y pues eso entra, nos lleva de nuevo a que pues realmente todavía no hemos encontrado el fármaco idóneo, ¿no?, para tratar a nuestros pacientes. Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia que salga más adelante, ¿no?, en los años posteriores. Exactamente, doctor. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Gesser Lezama, que nos ha brindado parte de su tiempo durante el Congreso. Doctor, no, pues gracias a ustedes.